Hay lugares que parecen llevar siglos de historia en cada piedra, pero que en realidad fueron forjados en un instante brutal de transformación. La Ciudad de México en 1660 no era ni siquiera una sombra de lo que había sido, ni tampoco el monstruo en el que se convertiría. Era algo mucho más extraño, una ciudad construida literalmente sobre las ruinas de otra, donde dos mundos intentaban coexistir sin entenderse del todo. Y lo que ahí ocurrió no fue solo la historia de una ciudad, fue el laboratorio donde se ensayó el futuro de todo un continente. Si miras hacia atrás, mucho antes de ese año, encontrarás un valle rodeado de montañas. Un lugar bendecido por la naturaleza, con lagos inmensos que reflejaban el cielo. Islas conectadas por canales donde los antiguos mexicas levantaron su imperio. Tenochtitlán, la ciudad flotante, era un milagro de ingeniería humana, con sus acueductos, sus jardines flotantes, sus mercados repletos de colores y sonidos. Pero todo aquello fue destruido, no poco a poco, sino de golpe, con violencia y con fuego. Los españoles llegaron en 1519 y en 1521 la ciudad antigua dejó de existir. Lo que quedó fue escombro, ceniza y sobre todo eso, ladrillo a ladrillo, se empezó a construir otra cosa. Para 1660, la Ciudad de México llevaba más de un siglo siendo el corazón del virreinato de la Nueva España. Pero no te dejes engañar por ese nombre tan pomposo. No era una ciudad europea trasplantada al trópico. Era un experimento fallido, una promesa rota. Un lugar donde convivían en tensión constante españoles que se creían dueños del mundo, indígenas despojados de todo, mestizos que no pertenecían ni a un lado ni al otro, esclavos africanos traídos a la fuerza, y un puñado de criollos ricos que soñaban con ser más que colonos. Todo eso, mezclado en calles fangosas que se inundaban cada vez que llovía, porque habían destruido los sistemas de drenaje que los mexicas habían perfeccionado durante siglos. Aquí es donde empieza la historia de verdad. No con batallas ni con héroes, sino con barro, con agua que no se iba, con un valle que antes era un sistema de lagos equilibrados y que ahora era un lodazal perpetuo. Los españoles habían decidido que esos lagos eran un estorbo, que había que secarlos, dominarlos, hacer que la tierra fuera como en Europa. Pero la tierra no obedecía. Cada tormenta convertía las calles en ríos. Las casas se hundían lentamente en el suelo blando y las enfermedades prosperaban en el agua estancada. La ciudad olía a humedad, a podredumbre, a algo que nunca terminaba de secarse. Y sin embargo, había riqueza. Tanta riqueza que costaba imaginarla. Porque debajo de ese barro, en las montañas cercanas, en las minas de Zacatecas, de Guanajuato, de Taxco, se extraía plata. Toneladas y toneladas de plata que fluían hacia la Ciudad de México antes de cruzar el océano rumbo a España. La ciudad era el embudo por donde pasaba la riqueza de todo un continente. Aquí se acuñaban las monedas, aquí se almacenaban los lingotes, aquí los comerciantes se hacían ricos organizando caravanas hacia Veracruz, donde los galeones esperaban para zarpar. La plata lo cambiaba todo, financiaba guerras en Europa, compraba sedas en China, levantaba catedrales en Madrid. Pero la mayoría de esa plata nunca se quedaba. Pasaba de largo, como un río que no riega los campos que atraviesa. Lo que sí se quedaba era el dolor. Porque esa plata no salía sola de la tierra. La sacaban miles de hombres en condiciones que hoy llamaríamos esclavitud, aunque entonces tuviera otro nombre. El sistema de la encomienda, que supuestamente protegía a los indígenas, en realidad los ataba a la tierra y los obligaba a trabajar sin descanso. En las minas, en los campos, en las obras que nunca terminaban de construir una ciudad que se hundía mientras crecía. Y en la ciudad misma, en los talleres textiles, en las panaderías, en las casas de los ricos, trabajaban otros miles más, indígenas que habían perdido sus tierras, mestizos que buscaban un lugar en un mundo que no los quería del todo, africanos esclavizados que ni siquiera tenían derecho a soñar con la libertad. 1660 fue un año especial, aunque no por las razones que aparecen en los libros de historia. Fue el año
en que la ciudad empezó a entender, de forma confusa y caótica, que tenía que organizarse o morir. Las inundaciones habían empeorado. El sistema de acequias que aún funcionaba mal, que bien estaba al borde del colapso. Y entonces alguien, no un genio solitario, sino un conjunto de ingenieros, arquitectos, trabajadores que conocían el terreno, decidió que había que construir algo grande, un túnel, una salida para el agua. El desagüe de Huehuetoca, que llevaba décadas en construcción y que consumía vidas como combustible. Miles de hombres cavando en la roca a mano, con herramientas primitivas, muriendo de accidentes, de enfermedades, de puro agotamiento. Pero el túnel avanzaba, metro a metro, como una promesa de que algún día la ciudad dejaría de ahogarse. Esa obra no era solo ingeniería, era un símbolo. Era la demostración de que la ciudad estaba dispuesta a sacrificarlo todo, incluida la vida de su propia gente, para sobrevivir. Y funcionó. No de inmediato, porque ese tipo de obras nunca funcionan de inmediato, pero con el tiempo, las inundaciones disminuyeron. La ciudad respiró. Y cuando una ciudad respira, crece. Y vaya si creció. En las décadas siguientes, la Ciudad de México se convirtió en algo que nadie había planeado. Los barrios se multiplicaron. Cada grupo social ocupó su espacio. Como si hubiera un orden invisible que nadie había escrito, pero que todos obedecían. Los españoles ricos vivían cerca de la Plaza Mayor, en casas de 2 pisos con patios interiores llenos de flores. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, intentaban imitar ese lujo, pero siempre con un poco menos de brillo. Los mestizos ocupaban los barrios intermedios, trabajando en oficios que requerían habilidad, pero no daban prestigio. Y en la periferia, cada vez más lejos, vivían los indígenas, hacinados en barrios que aún conservaban nombres en náhuatl, trabajando de sol a sol para pagar tributos que nunca bajaban. La ciudad funcionaba como una máquina ruidosa, sucia, injusta, pero que no se detenía. Cada mañana, antes del amanecer, los caminos que llegaban a la ciudad se llenaban de gente. Campesinos que traían maíz, frijol, chile, pulque, arrieros con mulas cargadas de mercancías, artesanos que llegaban a vender sus productos en el mercado del Parián, ese laberinto de puestos donde se podía comprar desde un clavo hasta una joya traída de Manila. Porque la Ciudad de México no solo miraba hacia España, también miraba hacia el oeste, hacia el Pacífico, hacia las Filipinas, ese otro pedazo del imperio español donde convergían las rutas de Asia, sedas chinas, especias, porcelana. Todo llegaba a Acapulco, y de ahí subía a la capital, mezclándose con la plata que bajaba. Era un intercambio global antes de que existiera esa palabra, pero esa máquina tenía un precio. El aire de la ciudad empezaba a oler diferente, no solo a humedad, sino a humo. Los hornos de las panaderías, las herrerías, los talleres donde se curtía cuero, todo producía un humo espeso que se quedaba atrapado en el valle. Los ríos y canales, que antes eran transparentes, ahora arrastraban basura, desechos de los mataderos, aguas residuales de miles de casas que no tenían dónde más tirarlas. Y nadie parecía preocuparse demasiado, porque la riqueza seguía fluyendo, y cuando hay riqueza, los problemas se pueden ignorar un poco más. Lo interesante, lo que de verdad marca la diferencia, es que en medio de todo ese caos, la gente encontraba formas de cooperar, no porque fueran santos, sino porque no tenían otra opción. Los barrios indígenas mantenían sus propias formas de organización, sus cabildos, sus fiestas, sus maneras de ayudarse entre sí cuando llegaba el hambre o la enfermedad. Los gremios de artesanos regulaban quién podía trabajar y cómo, creando redes de apoyo que iban más allá de la familia. Incluso entre grupos que oficialmente se odiaban, había intercambios, alianzas secretas, matrimonios mestizos que mezclaban sangres y culturas, aunque las leyes trataran de impedirlo, porque esa es la verdad que a veces se olvida cuando hablamos de estos siglos. Sí, había violencia. Sí, había explotación brutal.
Pero también había vida. Gente que se enamoraba, que criaba a sus hijos, que cantaba en las plazas, que inventaba recetas mezclando ingredientes de 3 continentes. La Ciudad de México, de 1660, no era solo un lugar de sufrimiento. Era también un laboratorio donde se cocinaba algo nuevo. Una cultura que no era ni española ni indígena, sino las dos cosas, y ninguna al mismo tiempo. Los conventos y las iglesias se multiplicaban, no solo como símbolos de poder, sino como centros reales de la vida social. Las monjas no solo rezaban, también enseñaban a leer, curaban enfermos, escribían poesía. Sor Juana Inés de la Cruz, que nacería pocos años después, sería el ejemplo perfecto de esa mezcla imposible. Una mujer criolla que dominaba el latín, leía filosofía, escribía versos que se recitaban en Madrid y que al mismo tiempo vivía encerrada en un convento, porque esa era la única manera en que una mujer podía ser intelectual. La ciudad producía contradicciones vivientes, y mientras tanto, el mundo seguía cambiando. Las rutas comerciales se expandían. Llegaban noticias de guerras en Europa, de piratas en el Caribe, de nuevas colonias en el norte. La Ciudad de México se sentía cada vez más como el centro de algo enorme, un imperio que se extendía por 2 océanos. Pero también empezaba a sentirse la fragilidad, porque un imperio tan grande es difícil de sostener. Las epidemias seguían llegando, diezmando a la población indígena que nunca terminaba de recuperarse de la catástrofe demográfica de la conquista. La economía dependía de la plata, y cuando las minas producían menos, o cuando los piratas atacaban los galeones, todo el sistema temblaba. Lo que nadie sabía entonces es que esa fragilidad era también una oportunidad. Porque cuando los sistemas se tambalean, la gente busca nuevas formas de organizarse. Empezaron a surgir voces que cuestionaban el orden establecido, criollos que se preguntaban por qué tenían que obedecer a funcionarios enviados desde España que no conocían nada de América. Mestizos que reclamaban un lugar que no fuera ni arriba ni abajo, sino en algún punto medio que aún no existía. Incluso algunos indígenas que, conservando pedazos de su antigua cultura, encontraban grietas en el sistema para preservar sus lenguas, sus tradiciones, sus memorias. La ciudad en 1660 era, en el fondo, una promesa incumplida. Prometía riqueza, pero la mayoría vivía en la miseria. Prometía orden, pero las calles eran un caos. Prometía grandeza, pero se hundía literalmente en el fango. Y sin embargo, la gente seguía llegando. Porque incluso una promesa incumplida es mejor que ninguna promesa. Y en ese movimiento constante de personas, de mercancías, de ideas, se estaba gestando algo que tomaría siglos en madurar, pero que ya estaba ahí, en semilla. Hoy, cuando caminas por el centro histórico de la Ciudad de México, pisas literalmente sobre capas de historia. Debajo del asfalto están las calles coloniales. Debajo de esas calles, los canales mexicas. Debajo de todo, el lodo del antiguo lago. La ciudad se ha hundido varios metros desde aquellos años. Algunos edificios coloniales están torcidos, sus puertas ya no cierran bien. Sus pisos tienen desniveles imposibles. Es como si la tierra misma se negara a olvidar lo que pasó. Pero lo más impresionante no son las ruinas, sino lo que sobrevive. Las tradiciones que mezclan santos católicos con dioses antiguos. El idioma español salpicado de palabras náhuatl que nadie sabe que son náhuatl. La comida que fusiona 3 continentes en un solo plato. La capacidad de la gente para organizarse, para ayudarse, para construir comunidad incluso cuando el Estado falla o cuando las crisis llegan. Porque esa es la lección real de la Ciudad de México en 1660. No es una lección sobre imperios, o sobre plata, o sobre ingeniería. Es una lección sobre resiliencia, sobre cómo los seres humanos, incluso en las peores condiciones, encuentran maneras de seguir adelante. No como individuos aislados, sino juntos, tejiendo redes invisibles de apoyo que son más fuertes que cualquier catedral. Aquella ciudad fangosa y contradictoria fue el crisol donde se forjó algo que hoy reconocemos como México. No el México de los discursos oficiales, sino el México real, el que mezcla, el que improvisa, el que sobrevive.
Y ese proceso no fue limpio ni fue fácil. Costó vidas, costó culturas enteras, costó dolores que todavía resuenan, pero también demostró algo fundamental, que cuando la gente decide cooperar, cuando deja atrás, aunque sea por un momento, las diferencias impuestas, cuando construye puentes en lugar de muros, puede crear algo que perdura. La Ciudad de México de 1660 ya no existe, pero su espíritu, esa mezcla imposible de culturas que decidieron, a regañadientes primero y con más convicción después, construir algo juntas, ese espíritu sigue vivo. En cada mercado donde se mezclan lenguas y sabores. En cada barrio donde conviven tradiciones que vienen de continentes diferentes. En cada vez que alguien tiende la mano a un desconocido porque entiende que todos estamos en el mismo barco, hundiéndonos en el mismo lodo, pero remando hacia algún lugar mejor. Eso es lo que aquella ciudad nos enseña. Que la historia no la hacen solo los poderosos con sus decisiones, la hacen también los miles de anónimos que cada día eligen, a pesar de todo, seguir construyendo. Y que el verdadero milagro no es la plata, ni los túneles, ni las catedrales. El verdadero milagro es la capacidad humana para encontrar esperanza incluso en el fango y para construir, juntos, algo que ninguno podría haber construido solo. Imagínate por un momento las calles de aquella ciudad en las primeras horas del día, cuando el sol apenas empezaba a filtrarse entre las montañas que rodeaban el valle. El ruido llegaba antes que la luz, carros de madera chirriando sobre empedrados irregulares, cascos de animales golpeando las piedras mojadas por el rocío nocturno, voces de vendedores anunciando pan recién horneado, tortillas calientes, atole humeante. La Ciudad de México de 1660 despertaba cada mañana con una energía que no se parecía a nada de lo que existía en Europa. Era un murmullo constante, un zumbido colectivo que no cesaba hasta bien entrada la noche. Y ese ruido tenía un olor complejo, difícil de describir, pero imposible de olvidar. Mezclaba el aroma del copal que se quemaba en las iglesias con el humo espeso de los hornos de pan, el olor dulzón del chocolate que se preparaba en las cocinas, el tufo penetrante de las tenerías donde se curtía el cuero. Y por debajo de todo eso, siempre presente el olor del agua estancada del lodo que nunca terminaba de secarse de una ciudad que luchaba constantemente contra su propia geografía. Las calles principales estaban empedradas, pero incluso esas se convertían en trampas cuando llovía. El agua se acumulaba en charcos que podían tragarte hasta la rodilla, arrastrando consigo todo lo que encontraba a su paso. Y en los barrios más alejados del centro, donde vivía la mayoría de la población, ni siquiera había empedrado. Solo tierra batida que se transformaba en barro pegajoso, resbaladizo, que se metía en los zapatos, en la ropa, en las casas. Caminar por la ciudad era todo un desafío físico, pero la gente lo hacía todos los días. Miles y miles de personas moviéndose de un lado a otro con un propósito claro, llevando cosas, vendiendo cosas, construyendo cosas. La ciudad vibraba con esa actividad incesante. Los edificios te contaban historias si sabías mirarlos, las casas de los ricos. Esas construcciones de 2 pisos con balcones de hierro forjado y patios interiores donde crecían naranjos y jazmines, hablaban de un mundo que intentaba reproducir la elegancia europea en un contexto completamente diferente. Sus muros gruesos de piedra volcánica, ese material oscuro y poroso que abundaba en el valle, les daban un aspecto sólido, casi eterno. Pero incluso esas casas se hundían. Lentamente, imperceptiblemente al principio, pero se hundían. Porque el suelo bajo sus cimientos no era suelo firme, era el lecho fangoso de un lago que se negaba a desaparecer del todo. Y alrededor de esas casas señoriales, como círculos concéntricos de menor fortuna, se extendían construcciones cada vez más humildes, casas de adobe con techos de tejas, luego chozas de madera y paja, y en la periferia, simples estructuras de carrizo y barro donde vivían hacinadas familias enteras. La densidad humana de aquella ciudad era algo que te golpeaba apenas llegabas. No había espacios vacíos. Cada rincón,
Cada esquina, cada portal, estaba ocupado por alguien que vendía algo, reparaba algo, pedía limosna o simplemente buscaba un lugar donde pasar el día. Y entre toda esa multitud, los niños corrían por todas partes. Niños descalzos, con las ropas raídas, que ayudaban a sus padres en los puestos del mercado, que cargaban cubos de agua desde las fuentes públicas, que cuidaban a sus hermanos menores mientras los adultos trabajaban. Muchos de esos niños no tenían infancia en el sentido que hoy entendemos. Empezaban a trabajar casi en cuanto podían caminar, aprendiendo oficios que heredaban de sus padres, perpetuando ciclos que parecían imposibles de romper. Las jornadas laborales no tenían límites claros. Se trabajaba desde que había luz hasta que oscurecía, y muchas veces más allá de eso. En los talleres textiles, que empezaban a multiplicarse por toda la ciudad, hombres y mujeres pasaban horas interminables frente a telares rudimentarios, produciendo telas que luego se venderían en mercados locales o se enviarían a otras partes del virreinato. En las panaderías, el trabajo comenzaba antes del amanecer, amasando enormes cantidades de harina, manteniendo los hornos encendidos, sacando hornada tras hornada de pan que alimentaría a una ciudad siempre hambrienta. Y en las calles, los cargadores, esos hombres de espaldas anchas y piernas fuertes, transportaban mercancías pesadísimas de un lugar a otro, porque no había otra forma de mover cosas en una ciudad donde los carros apenas podían circular por las calles angostas e irregulares. Las enfermedades eran compañeras constantes. La viruela regresaba cada ciertos años, barriendo barrios enteros, dejando a su paso rostros marcados de cicatrices, en los que sobrevivían, y cruces de madera en las puertas de los que no lo lograban. La disentería prosperaba en el agua contaminada, que mucha gente no tenía más remedio que beber. Las fiebres misteriosas que hoy sabemos que transmitían los mosquitos cobraban vidas sin que nadie entendiera realmente por qué. Los hospitales existían, sí, pero eran lugares donde ibas más a morir acompañado que a curarte. Las monjas que los atendían hacían lo que podían con los conocimientos limitados de la época, mezclando remedios indígenas con prácticas europeas, a veces logrando pequeños milagros, más a menudo simplemente acompañando a la gente en sus últimas horas. La desigualdad no era un concepto abstracto, era algo que veías todos los días en cada esquina. Un comerciante español podía pasar por la calle montado en un caballo bien alimentado, con ropas de lana fina importada de Europa, mientras a su lado un cargador indígena descalzo y con el torso desnudo llevaba sobre sus espaldas un peso que habría derribado al caballo. Y esa imagen no le resultaba extraña a nadie. Era el orden natural de las cosas, o al menos eso intentaban creer. Porque mantener ese orden requería un esfuerzo constante, leyes que definían quién podía vestir qué, quién podía vivir dónde, quién podía trabajar en qué oficios. Un entramado legal complejo que intentaba congelar la realidad en categorías fijas. Pero la realidad siempre se escurría entre las grietas de esas leyes. Las condiciones de vida reales variaban tanto que parecía imposible que tanta gente pudiera coexistir en el mismo espacio sin que todo explotara. En las casas de los ricos, las comidas incluían platos elaborados que mezclaban recetas españolas con ingredientes americanos, vino importado de Europa, chocolate, preparado al estilo azteca, pero servido en porcelana china que había dado la vuelta al mundo para llegar hasta allí. En las casas de los pobres, la comida se reducía a lo básico: tortillas de maíz, frijoles, chile, tal vez un poco de pulque para hacer más llevaderos los días duros. Y había quienes ni siquiera tenían eso garantizado, quienes dependían de la caridad de los conventos o de trabajos tan esporádicos que nunca sabían si comerían al día siguiente. Pero lo realmente fascinante, lo que hacía que todo aquello tuviera sentido en una escala mayor, era entender que esta ciudad no existía para sí misma. Era un engranaje en una máquina mucho más grande. Todo lo que ocurría allí, cada gota de sudor derramada en las minas, cada moneda acuñada en la casa de moneda, cada saco de cacao o de cochinilla que salía rumbo a los puertos, todo eso servía para sostener un imperio que se extendía por medio mundo. La plata que se extraía de las entrañas de las montañas mexicanas pagaba a los ejércitos españoles que guerreaban en Flandes,
financiaba las expediciones que exploraban el Pacífico, compraba las especias y sedas que llegaban desde Asia. Sin esa plata, el Imperio Español habría colapsado décadas antes. Y sin la Ciudad de México como centro coordinador de toda esa operación, la plata nunca habría llegado a donde tenía que llegar. Imagínate el flujo constante, caravanas que partían cada semana hacia Veracruz, cargadas con lingotes de plata protegidos por guardias armados, atravesando caminos peligrosos donde acechaban bandidos que soñaban con hacerse ricos de un solo golpe. Otras caravanas que llegaban desde el oeste, desde Acapulco, trayendo las mercancías que habían cruzado el Pacífico en el Galeón de Manila, ese barco legendario que unía América con Asia en un viaje que duraba meses y que muchos no sobrevivían. Y entre todo ese movimiento, comerciantes que especulaban con precios, que almacenaban mercancías esperando el momento perfecto para venderlas, que hacían fortunas de la noche a la mañana o se arruinaban con la misma velocidad. La ciudad era el corazón palpitante de un sistema económico global que aún no tenía nombre, pero que ya funcionaba con una complejidad asombrosa. Y ese sistema funcionaba porque había quienes lo mantenían en marcha, gente cuyos nombres nunca aparecieron en ningún libro de historia, pero sin los cuales nada habría sido posible. Los arrieros que conocían cada camino, cada vado donde cruzar los ríos, cada posada donde descansar. Los trabajadores de la casa de moneda que pasaban días enteros golpeando metal caliente para darle forma de monedas. Los escribanos que llevaban registros meticulosos de cada transacción, creando montañas de papeles que hoy nos permiten reconstruir cómo funcionaba todo aquello. Los guardias que vigilaban los almacenes donde se guardaban fortunas temporalmente. Toda una infraestructura humana que se mantenía funcionando día tras día, año tras año, sin descanso. Pero había algo que empezaba a cambiar, aunque entonces nadie lo veía con claridad. La ciudad había crecido tanto, tan rápido, que empezaba a devorar su propio entorno. Los bosques de los alrededores, que habían cubierto las montañas durante milenios, desaparecían a un ritmo alarmante. Se necesitaba madera para todo, para construir casas, para alimentar los hornos, para hacer los apuntalamientos en las minas. Y cuando los árboles desaparecían, el suelo se erosionaba, los manantiales se secaban, el equilibrio delicado que había sostenido aquel valle durante siglos se rompía pedazo a pedazo. Los lagos que aún quedaban se llenaban de sedimentos. Se volvían menos profundos, menos capaces de regular las inundaciones. Era un proceso lento pero imparable, y para cuando alguien se diera cuenta del daño real, ya sería demasiado tarde para revertirlo fácilmente. La dependencia de la plata también empezaba a mostrar sus fisuras. Cuando las minas producían bien, todo funcionaba. Los comerciantes prosperaban, había trabajo para todos. La ciudad zumbaba con esa energía característica. Pero cuando la producción bajaba, por agotamiento de las vetas más accesibles, o por inundaciones en los túneles, o simplemente porque los trabajadores morían más rápido de lo que podían ser reemplazados, entonces toda la economía se tambaleaba. Los precios subían, el trabajo escaseaba, la tensión social aumentaba. Y como la ciudad había crecido tanto apostando todo a esa fuente de riqueza, no había plan de respaldo. Era como caminar sobre una cuerda floja sin red de seguridad, sabiendo que un solo paso en falso podía ser catastrófico. Las revueltas no eran infrecuentes, aunque rara vez llegaban a mayores. Motines de hambre cuando el precio del maíz subía demasiado. Protestas de artesanos cuando las regulaciones de los gremios cambiaban de forma que los perjudicaba. Enfrentamientos entre diferentes grupos étnicos por cuestiones de territorio o de comercio. Las autoridades virreinales respondían siempre de la misma manera, con una mezcla de represión y concesiones mínimas que calmaban los ánimos temporalmente, pero nunca resolvían los problemas de fondo. Porque resolver los problemas de fondo habría requerido cambiar el sistema entero, y nadie que se beneficiaba del sistema estaba dispuesto a hacer eso. Los barrios empezaban a tener personalidades propias. Había zonas donde predominaban los comerciantes, con tiendas que exhibían mercancías de todo el mundo conocido. Otras zonas donde se concentraban los artesanos de un oficio particular. Los herreros en una calle
los plateros en otra, los carpinteros en otra más allá. Los barrios indígenas mantenían sus propias estructuras, sus propios líderes comunitarios que mediaban entre la gente y las autoridades españolas, preservando lo que podían de sus antiguas formas de organización social, y en los márgenes, en esas zonas que no eran exactamente ciudad, pero tampoco campo, vivían los más pobres, construyendo refugios precarios en terrenos que nadie más quería, porque se inundaban con cada lluvia fuerte. La vida religiosa impregnaba todo. No se trataba solo de ir a misa los domingos, que eso era obligatorio y estaba vigilado. Era algo más profundo. El calendario entero se organizaba alrededor de festividades religiosas, procesiones que sacaban las imágenes de los santos a las calles, transformando la ciudad en un teatro al aire libre, donde se representaban dramas de fe y devoción. Fiestas que duraban días, que mezclaban rituales católicos con elementos que venían de mucho más atrás, de tradiciones que se negaban a morir del todo. Y en los conventos, en esos mundos cerrados donde vivían centenares de monjas, se generaba una vida intelectual y artística que muchas veces superaba lo que ocurría fuera de sus muros. Allí se escribía poesía, se componía música, se iluminaban manuscritos, se debatían cuestiones teológicas y filosóficas con una profundidad que pocos imaginan cuando piensan en esos lugares. El agua seguía siendo el problema central, el que nunca se resolvía del todo. El desagüe de Huehuetoca ayudaba, sí, pero no era suficiente. Cada temporada de lluvias traía la misma angustia. Las calles se convertían en canales. Las casas se llenaban de agua. La gente tenía que refugiarse en los pisos superiores esperando que el agua bajara. Y cuando finalmente bajaba, dejaba un rastro de destrucción que tomaba meses reparar. Muros agrietados, techos hundidos, mercancías arruinadas, animales ahogados. El costo de vivir en un lugar que la naturaleza no había diseñado para sostener una ciudad de ese tamaño se pagaba una y otra vez, en vidas y en recursos. Pero nadie consideraba seriamente la posibilidad de mudarse a otro lugar. Había demasiado invertido ya, demasiadas fortunas atadas a ese pedazo de tierra fangosa. La migración no cesaba. Gente de todas partes del virreinato seguía llegando, atraída por las promesas de oportunidades que la ciudad representaba. Jóvenes que dejaban atrás pueblos donde no había futuro, familias enteras que apostaban todo a la posibilidad de una vida mejor, y muchos encontraban esa vida mejor, o al menos una versión de ella. Pero muchos otros descubrían que la ciudad podía ser tan cruel como generosa, que las oportunidades existían pero estaban repartidas de forma profundamente desigual, que sin conexiones, sin capital inicial, sin pertenecer al grupo adecuado, podías pasar toda tu vida trabajando, sin salir nunca de la pobreza. Los mercados eran el alma visible de la ciudad. Lugares donde todo el mundo se encontraba, donde las diferencias sociales se difuminaban momentáneamente en el acto universal de comprar y vender. El mercado del Parián era el más grande, el más famoso. Ocupaba toda una manzana frente a la Plaza Mayor, y dentro de sus muros de piedra se amontonaban centenares de puestos vendiendo absolutamente todo lo imaginable. Pero había mercados más pequeños en cada barrio, espacios donde las mujeres indígenas vendían las verduras que cultivaban en sus chinampas, esos jardines flotantes que seguían existiendo en lo que quedaba de los lagos. Allí podías comprar tomates recién cosechados, calabazas, quelites, hierbas medicinales, cuyo uso se transmitía de generación en generación. Y en esos intercambios cotidianos, en esas conversaciones breves entre vendedora y comprador, se tejían los hilos invisibles que mantenían unida a la comunidad. La noche transformaba la ciudad. Sin alumbrado público efectivo, las calles se volvían peligrosas después del anochecer. Los que podían permitírselo se desplazaban con sirvientes que llevaban antorchas. Los demás simplemente evitaban salir, encerrándose en sus casas tras puertas bien trancadas. El toque de queda era estricto, y las patrullas nocturnas no dudaban en detener a quien encontraran vagando sin buena razón. Pero incluso así, la ciudad nunca dormía del todo. Siempre había ruidos, voces distantes, el ladrido de perros callejeros,
El crujir de maderas viejas, el goteo constante del agua que se filtraba por todas partes. Los sabores de aquella ciudad te habrían sorprendido. La gastronomía que se estaba creando allí era algo completamente nuevo. Una fusión que tomaba ingredientes y técnicas de 3 continentes para producir combinaciones que nadie había probado antes. El mole, esa salsa oscura y compleja que mezclaba chiles con especias y chocolate, ya empezaba a tomar las formas que hoy conocemos. El pan dulce, esa categoría entera de repostería que combinaba tradiciones españolas de panadería con el gusto americano por los sabores intensos. Las bebidas de cacao preparadas de 1000 maneras diferentes, con vainilla, con canela, con pimienta, frías o calientes. Y por supuesto el maíz, presente en todo, transformado en tortillas, en tamales, en atoles, en bebidas fermentadas. La comida no era solo nutrición, era identidad, era memoria. Era una forma de mantener vivas tradiciones que de otro modo podrían haberse perdido. Lo que ocurría en aquella Ciudad de México de 1660 era, en muchos sentidos, un ensayo del mundo moderno. Allí se estaban probando formas de organizar una sociedad compleja y multiétnica. Allí se estaban desarrollando sistemas administrativos que luego se copiarían en otras colonias. Allí se estaban mezclando culturas de formas que producirían algo completamente original. Y todo eso ocurría no porque alguien lo hubiera planeado cuidadosamente, sino porque miles de personas tomaban decisiones cada día sobre cómo sobrevivir, cómo prosperar, cómo mantener algo de dignidad en circunstancias a menudo muy difíciles. Esas decisiones individuales, sumadas, creaban patrones emergentes que nadie controlaba completamente, pero que daban forma al futuro. La ciudad nos muestra que las transformaciones reales nunca son obra de un solo genio o de un solo momento heroico, sino el resultado de esfuerzos colectivos sostenidos en el tiempo de personas comunes haciendo cosas extraordinarias simplemente porque no tenían otra opción. Y nos recuerda que cuando dejamos espacio para que diferentes voces contribuyan, cuando valoramos la cooperación por encima de la imposición, cuando reconocemos nuestra interdependencia fundamental, podemos construir algo mucho más grande y duradero que cualquier imperio basado en la fuerza.